El concepto bíblico de negarse a sí mismo llevando la cruz, saben de lo que hablo, ¿verdad? Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso se repite en varios pasajes de los evangelios, no en solamente en uno. El concepto, repito, de negarnos a nosotros mismos y llevar la cruz, no debe evocar en nuestra mente una imagen de aflicción y de desdicha. No, al contrario, debe producir gozo. Voy a repetir eso. Ese concepto, esa idea que expresa la Biblia de que debemos negarnos a nosotros mismos y llevar la cruz, no debe producir aflicción. No debemos entender de esto como que Dios nos invita a afligirnos a nosotros mismos, a ser desdichados y tristes. Esa imagen no es la que debe evocar ese pasaje. Al contrario, debe producir en nosotros gozo. Debe producir, ¿qué cosa? Gozo. Pero dije gozo, no dije alegría. No es la alegría pasajera producida por circunstancias favorables, porque todos los seres humanos ante circunstancias que les resultan cómodas y agradables, experimenta una dicha emocional, pero igualmente pasajera. El gozo es algo más trascendente. Incluso puede que no haya una emoción expresada abiertamente, sino una actitud muy sosegada. Y sin embargo, detrás de eso, estamos sustentados por un gozo inefable interno que supera cualquier dicha pasajera. ¿Verdad? Entonces, quiero dejar eso claro. Nuestra vida cristiana, pese al hecho de que el Señor nos invita a llevar su cruz y a negarnos a nosotros mismos, con eso no está indicando de que tú y yo, después de ser bautizados en jugo de limón o en vinagre, andamos con caras lánguidas, caras más largas que un desfile de culebra. Eso me lo copié de un venezolano, creo que era maracucho. Imagínense que una culebra es larga, ahora un desfile de culebra. Hombre, por cara larga estoy hablando de que esa imagen religiosa, muchas veces hasta siniestra, como la era la de los fariseos, no tiene parte en el cristianismo. Jesús era una persona agradable, incluso los niños lo rodeaban. Amén. Y si hubo alguien que llevó la cruz, porque él dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ese alguien era Jesús. Y él nos dice, vivamos de acuerdo a este principio. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo y toma tu cruz, ¿verdad? Ahora, si bien hay muchas cosas en este mundo que nos pueden afligir, cosas de orden humano, somos eso, seres humanos, no somos ángeles incorpóreos, somos muy frágiles en nuestras emociones, nos aflige el que estemos en escasez, el que estemos enfermos, eso es parte natural de nuestra experiencia humana. Sin embargo, la principal fuente de aflicción para un creyente verdadero que ha nacido de nuevo no son, valga la redundancia, principalmente estas cosas. La principal y mayor fuente de aflicción para un creyente es su propia naturaleza pecaminosa. Son sus propios pecados y su carnalidad, ¿verdad? De manera que negarse a vivir según la carne y según nuestra naturaleza pecaminosa que nos ha causado tanto dolor, no debe ser motivo de tristeza. Al contrario, debe ser motivo de dicha. Usted dirá, pastor, suena bien decirlo de esa manera, pero es que cuando hablamos de nuestra naturaleza pecaminosa, estamos hablando de la esencia de lo que somos humanamente. En otras palabras, usted está diciendo, niégate a vivir según lo que humanamente nadie puede negarse a hacer. Espéreme un momentito porque no hemos terminado, recién estamos predicando, ¿verdad? Porque cuando yo digo negarnos, no estoy hablando del tipo de negación religiosa en ausencia del poder del Espíritu Santo. Si no existiera la realidad de que los creyentes nacen de nuevo y reciben una nueva vida y además de eso el Espíritu Santo viene a morar en ellos,
No habría la posibilidad de negarnos, sino en el sentido en que los seres humanos, de acuerdo a sus religiones, practican la negación, que es suprimir cosas de orden externo, y sin embargo la experiencia interna es muy distinta. Es el cuadro de los fariseos, ¿verdad? El Señor les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se muestran hermosos, por debajo están llenos de podredumbre y de huesos secos. Era una vida de apariencia, era una piedad ficticia. Él les decía: ustedes ensanchan los flecos de su filacteria. Una forma, para no decir que son las filacterias, que era parte del ropaje religioso de ellos. El equivalente es que nosotros queremos mostrar nuestra autojusticia para que los hombres nos aplaudan. Él dice: no hagas eso. No hagas sonar bombos y platillos cuando haces la justicia que corresponde a un creyente. Porque de cierto os digo que ya tienes tu recompensa. ¿Cuál fue tu recompensa? El que los hombres dijeran: qué piadoso, qué religioso es. Él dijo: mas no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Amén. Entonces, no hagamos de nuestra vida cristiana un patético cuadro de funesta aflicción religiosa. No. Dios nos llama a expresar el gozo del Señor. La Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pablo dijo: porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Cristo, la aflicción no produce un eterno peso de gloria. Pablo sigue explicándolo. Él dice: la razón por qué esta leve tribulación, enfermedad, aflicciones, mis hijos, las personas que pueden herirme cuando están mal, todo lo que este mundo implica, él dice: la razón es porque no vemos lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es pasajero, mas lo que no se ve es eterno. Dice que Moisés vivió viendo al invisible. Es ahí una paradoja. ¿Cómo se puede ver lo invisible si la definición de invisible es algo que no se ve? Si sondeamos el sentido de ese pasaje, lo que está diciendo es que Moisés se mantuvo viendo en su naturaleza recreada, nacido de nuevo, con el Espíritu Santo alumbrándolo. Se mantuvo viendo a Dios, que es invisible, al que no se puede ver de modo natural, ni con nuestros ojos, ni con nuestros oídos oírlo, ni palparlo, ni tocarlo. También dice la Biblia, Pablo mismo hablando: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Entonces, la única manera de tener gozo en medio de la aflicción, y recuerden, gozo no es alegría pasajera, es algo de mayor peso, no necesariamente se expresa a través de una risa. A lo mejor puedes estar serio, pero en tu vida, en medio de las aflicciones, experimentas un gozo superior. ¿Por qué? Porque en tu espíritu estás viendo algo más allá de tus circunstancias. Y finalmente, el autor de la carta a los Hebreos, después de explicarnos en ese pasaje de Hebreos 11, donde se define la fe y donde están la galería de hombres de fe del Antiguo Testamento, él nos anima y dice: ellos ya partieron y tienen la corona y triunfaron. Ellos son como una nube de testigos que los están animando a cada uno de ustedes. Dale, como si estuviéramos en un estadio y tú y yo fuéramos corredores, no de velocidad, sino de, ¿cómo se dice? Maratonistas. Y ahí está esa multitud: Abraham, está Moisés, está Noé, está Isaías, Jeremías, y está diciendo: se puede, dale. Y dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En otras palabras, ese gozo se experimenta no porque nos enajenamos de las cosas que en este mundo nos producen aflicción, porque de eso no se trata. Hoy nuestro hermano Luis ayer su papá partió a la presencia de Dios. Y es ridículo decirle a alguien que, por ejemplo, recién acaba de despedir a un ser querido,
decirle que no llore. Eso es ridículo. Hay ocasión para llorar, hay ocasión para entristecerse. Pero ¿qué dice Pablo en 2 de Tesalonicenses? No quiero que se aflijan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y le está diciendo esto a una iglesia que está siendo perseguida por el Imperio Romano. Por tanto, él dice, yo quiero que sepan lo que ha pasado con sus seres queridos. Los van a volver a ver, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahora, de todos estos pasajes que yo acabo de citar, esta leve tribulación produce en mí un eterno peso de gloria, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Y puesto los ojos en Jesús, todo esto nos está diciendo que ese gozo que podemos experimentar, lo podemos experimentar solo si ponemos la vista en Jesús. Y no vaya a pensar que con eso estoy sugiriendo que imagine a Jesús en su mente y ponga la vista en él. La vista en Jesús es entenderlo a él. ¿Y cómo lo entendemos? A través de este maravilloso libro que llamamos la Biblia. Entender estas verdades y vivir por ellas en medio de cualquier aflicción nos sustentan de tal manera que podemos doblegarnos, llorar, entristecernos, pero debajo de todo eso está la realidad de una vida que hemos experimentado aquí y ahora y que se manifestará plenamente cuando venga la eternidad y el reino de Dios sea establecido. Amén. Así que no estamos diciendo que cuando lo que leímos al principio, y esto se me desbarató acá, no estamos diciendo que usted sea fanático del sufrimiento. No somos masoquistas espirituales, ¿no? Lo que sí somos es que estamos viendo una realidad que trasciende a esta realidad física. Estamos viendo más allá de lo que se ve. Y esa es la razón por la que podemos tener fortaleza en medio de todas las aflicciones que podamos experimentar en este mundo. Imagínense a la iglesia primitiva. Si hay una iglesia perseguida fue esa. Los masacraban por montones. Niños, mujeres, embarazadas, ancianos eran llevados al circo romano. Y sin embargo ellos iban cantando, y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y el Imperio Romano dijo, estos están locos. Dice que Pablo y Pedro no, Juan y Pedro fueron azotados por el Sanedrín. Y cuando salieron, se lamentaban ellos diciendo, yo para qué me metí a esta religión, hombre. Mira cómo mis espaldas están sangrando. No, que dice la Biblia. Y dice que salieron gozosos por ser tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Jesucristo. No, a ellos no le pusieron una inyección, una anestesia para mitigar el dolor, no. El dolor estaba allí. Y las heridas eran reales y la sangre que brotaba de ellas también era real. Pero el gozo por poder hacer algo para su maestro, para su Señor, el que había muerto en la cruz, era el contrapeso que hacía que el gozo experimentado fuera mayor que el dolor que estaban sufriendo en ese momento. Entonces, el verdadero cristianismo no es una vida de supresión, diga conmigo supresión, sino de descanso y gozo para el alma. Voy a decir eso de nuevo. El cristianismo no es una vida de supresión. ¿Saben lo que es supresión, verdad? Yo creo que ni hay que explicarlo. Ni sé cómo lo define el diccionario, ni hace falta buscarlo, pero sé que tiene que ver con quitar, omitir, ¿verdad? Cuando tú suprimes algo, estás restándole a algo una parte de eso, ¿verdad? Miren lo que dice Colosenses 2, 20, 23. Y voy a leérselo en la versión Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje moderno, actual, para que lo entendamos mejor. Aunque a mí me gusta el lenguaje clásico, pero para efectos de docencia. Dice, ustedes han muerto en Cristo. Déjenme explicarle el contexto. La iglesia de Colosa, a diferencia de la iglesia de Corintio, donde había mucho libertinaje y Pablo tuvo que poner orden, esta iglesia tendía a ser
una iglesia ascética. ¿Saben lo que es ascetismo, verdad? Es el duro trato del cuerpo. Una suerte de budismo o de religión oriental en la que yo pretendo que el pecado en mí desaparezca por tomar actitudes de supresión en cuanto a comida, a vestido, a bebida y a cosas que dice Pablo en esta carta que tienen una reputación de sabiduría, pero que no pueden nada contra los apetitos de la carne. Voy a leerles el pasaje. Él los está exhortando y les está diciendo, hay maestros falsos que han venido a decirles que ustedes tienen que deja esto, quítate aquello, no te vistas así, no te vistas así, no comas aquello, no comas lo otro. Y no los estoy invitando a que no sean, ¿cómo se dice? No, cada quien sabe, por ejemplo, en cuanto a la comida, nosotros podemos, claro que sí, pero sin obligación ni pensar que por ello vamos a recibir un premio de Dios o por no hacerlo vamos a ser castigados. Es por una simple evaluación personal en la que yo, por causa de mi salud, decido no comer de esto, pero nadie lo está demandando, ¿verdad? Pero acá sí lo estaban demandando como parte de la vida cristiana y Pablo tuvo que corregirle y decirle de eso no se trata la vida cristiana. Si lo vas a hacer, lo haces por una evaluación personal sabia porque sabes que te conviene, pero no tiene que ver nada con la vida espiritual. Ustedes han muerto en Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? En la versión clásica que traduce literalmente dice los rudimentos de este mundo. ¿Ok? Es importante porque como es traducción literal, la palabra rudimento significa enseñanzas o prácticas que son débiles o insuficientes para llevarnos a la madurez en Cristo. Entonces él está diciendo, esto que ustedes están practicando, las motivaciones no son correctas. Hombre, si hay algo que tú haces en cuanto a vestir de una o X manera, o comer algo y no comer de otro, es por algo muy práctico de tu salud, pero no tiene que ver nada con la vida espiritual, ni nadie lo está demandando. No se te dará un premio porque lo hagas, ni se te castigará porque no lo hagas, porque la vida cristiana no tiene que ver nada con estas cosas. El reino de los cielos no consiste en comida, bebida, ni en nada externo, sino gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Entonces dice, ustedes han muerto. ¿Por qué se someten a doctrinas de hombre y mandamientos de hombre tales como no toques, no pruebes, no te acerques a aquellos, no te quites, no te pongas, no hagas esto ni hagas aquello? Él dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosidad de abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Creo que fue el año pasado que yo vi a unos monjes del Tíbet agarrándose a puño limpio por facciones religiosas y diferencias de doctrina. Pero cuando usted los veía con esas vestimentas, usted decía, oye, se ven bien santitos. La verdad es que ellos deben estar 1000 años luz por encima de lo que yo soy como cristiano. Pero a puño limpio en la televisión. Y me parece escuchar a Jesús. Porque Jesús nos vino a traer un tipo de vivencia que no se puede vivirse en el Espíritu Santo. Y Él dice, la vida espiritual real, no la ficticia, es espontánea, es natural. Por eso lo llama fruto. Dice que sigamos al Espíritu Santo, viviendo en el poder del Espíritu Santo, no satisfagan los deseos de la carne. Y luego que él habla de las pasiones carnales, comienza a hablar del fruto del Espíritu. Fruto es el producto de algo. O sea, ¿cuál es el fruto del árbol de mango? El mango, ¿verdad? Fruto es resultado, es producto, es lo que sale espontáneamente por la naturaleza de cierta cosa, ¿verdad? Yo no espero que un tigre coma hierba porque su naturaleza no es comer hierba, sino carne. Su naturaleza determina su acción externa. Yo no pretendo que un árbol de mango
produzca espinos y que uno de espinos produzca mango. El árbol se conoce de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Pero el fruto es algo espontáneo. Hombre, yo sé que esto sonará ridículo, lo he dicho anteriormente, pero para hacerme entender, y no veo desde esta altura ningún árbol allá, pero imagínense que allá hay un árbol de mango. Créanme que ese árbol de mango produce ¿qué cosa? No va a producir piñas, ni caña de azúcar, ni nada de eso. Va a producir según su naturaleza. Todo depende de la naturaleza de ese árbol. ¿Pero cómo lo produce? Bueno, ese árbol comienza a pujar. Yo he dicho esto anteriormente. Si tú pujas para producir la vida cristiana, ese pujar a lo mejor produzca algo distinto atrás en el pantalón, pero no va a producir el fruto de la vida cristiana. Entonces Dios nos está llamando a que no se trata de supresión, se trata de encuentro con el Espíritu Santo y luego que en verdad tú te encuentras con Él y la palabra de Dios alumbra para que esto venga a ser carne de tu carne y hueso de tus huesos. Y aquí hago un paréntesis nuevamente porque estoy citando al Señor Jesús. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Él estaba hablando en sentido figurado para referirse al hecho de que tú eres lo que comes. Lo que comes te nutre o más bien te enferma. Entonces él dijo, ustedes tienen que comerme a mí y beber de mí, porque efectivamente cuando comes, la verdadera alimentación no está tanto en tu boca, aunque comienza allí, por supuesto que sí. Está en las células, ¿verdad? Cuando el alimento es digerido, correctamente y eficazmente digerido, porque a veces estamos tan enfermos que no se digieren los nutrientes que se supone estamos comiendo, estos son llevados por la sangre a cada parte de la célula del cuerpo humano. Entonces tenemos una vida sana. El Señor dijo, la vida espiritual viene porque ustedes coman de mí, se nutran de mí y luego espontáneamente la naturaleza de Jesús en nosotros va a producir el fruto adecuado. ¿Verdad? Entonces por ahí comienzan las cosas, porque yo puedo imitar esto a través de una vida de supresión y lo que logro es un intento de cristianismo, una vida legalista, farisíaca si se quiere. Entonces él está diciendo a los colosenses, no colonenses, colosenses. Hey, Javi, yo no estoy diciendo colonenses, dije colosenses. Les está diciendo, esta gente que había recibido, es que Pablo tenía una lucha con los falsos profetas. Él estaba diciendo, de eso no se trata la vida cristiana. Tienes que ir a la fuente que genera el poder para vivir santamente. Y cuando eso ocurre, el autonegarte no es suprimirte. Es que la carne todavía está allí, pero evadirla y decirle no va a representar un gozo para ti. No un regañadientes, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de esto de espontaneidad versus supresión. Hay un pasaje que me gusta citar para explicar esto. El Señor, recuerdan que dijo que al final de los tiempos utiliza también la metáfora de las ovejas y las cabras. Y dice, las cabras van a ser colocadas a la izquierda, siempre a la izquierda, ¿no? Y las ovejas a la derecha. Y les va a decir a las ovejas, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. En la cárcel y me visitaste. Enfermo y cuidaste de mí. Miren lo que ellos dicen. ¿Cuándo nosotros hicimos esto? No tenían memoria de haber hecho lo que ocurrió de manera espontánea. ¿Me hago entender? En otras palabras, no tengo conciencia de lo que hago por satisfacción. No busco un premio. Por eso me molestan los testimonios de que, ay, el hermano tal, mire que va a dar un testimonio. ¿Qué fue el testimonio? Iba en un taxi y a una persona se le quedó un cartucho con $5,000 y él lo regresó. ¡Ué! A mí me daría pena que me invitaran a dar ese testimonio. Porque si lo regresaste, hiciste lo que debía hacer. Y el Señor dijo, si haces lo que debes hacer, siervo inútil eres. Así que estamos en la categoría de inútil. ¿Para qué un inútil va al púlpito a decir, yo revolví una cartera con $5,000? Hombre, si no la devuelvo, caigo en la categoría de ladrón. Y estoy en problemas muy serios con Dios. Amén. Entonces, estas ovejas
a las que el Señor les dice esto, no tienen conciencia de haber hecho lo que el Señor dijo, porque era el fruto espontáneo. Ellos no pujaron para que ellos, ojalá me vean que yo estoy haciendo el bien. No, es simplemente lo hago porque me satisface. También voy a poner otro ejemplo para abonar al mismo. A veces las personas se cansan de hacer el bien, como dice Pablo, no os canséis de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar. Y usted ve mucha gente en su ética de trabajo y dice, ya yo no voy a ser como antes porque he trabajado para esta empresa y nunca me han reconocido. Por eso el Señor dice, trabaja no como a los humanos, sino para Dios. Amén. No esperes recibir nada de los hombres, espera en Dios. Ahora, si Dios utiliza a los hombres para recompensarte, gloria a Dios. Pero si no lo hace, sigue esperando en Dios. Amén. Entonces yo a veces le digo a personas así, yo, mira, tú eres hombre. ¿Sí? ¿Por qué me dices eso? ¿Toda la vida has sido hombre? Pues claro. ¿Has decidido no ser más hombre en algún momento? No, ¿qué te pasa? Ahora una pregunta. ¿Alguien te da un premio por ser hombre? Tú dices, toda la vida he sido hombre. Hombre de verdad. No hombre macho meramente. Hombre en todo el sentido de la palabra. He sustentado a mi familia con amor. He sido hombre. Pero ya estoy cansado de ser hombre porque, mira, ve, y todavía no me hago rico. Así que voy a dejar de ser hombre. Me voy a meter a mujer o a cualquier otra cosa. No, ni siquiera piensas en eso. Es algo tan espontáneo que tu mente ni siquiera jamás se le ocurriría pensar que te deben dar un premio por ser lo que te place ser. Esa es la realidad de la vida cristiana. No es un esfuerzo por hacer obras de justicia para ser visto por los hombres. Es la realidad de algo que ya fluye espontáneamente y de modo natural porque es la naturaleza que hemos adquirido en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no nos sujetemos a normas de hombre para producir un tipo de cristianismo ficticio, una falsa piedad. 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, porque hay medio mundo cambiando la realidad del cristianismo y estableciendo normas humanas. Amén. Y hay iglesias donde ninguna mujer se le permite usar pantalón, ni cortarse el cabello, ni ponerse un poco, parecen un espantapájaros, de verdad hay que decirlo. ¿Por qué? Porque eso es religión humana. Amén. Como una que me dijo, yo ni desodorante, no, eso no es verdad. Y se acuerdan de Gálatas que estamos estudiando los viernes, cómo los judaizantes entraron para ver la libertad con que los gálatas vivían. Y miren lo que dice Gálatas 2, 4, 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del Evangelio es que el Evangelio te liberta. Ahora, la mala interpretación de eso es que la libertad en Cristo es que yo puedo hacer lo que quiero y seguir la carne y el pecado. Eso no es la verdad, eso es esclavitud. Porque la libertad viene por el hecho de que has nacido de nuevo, tienes el poder del Espíritu Santo. Estas cosas las activas buscando a Dios por los medios de gracia que Él ha establecido. El estudio de la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la convivencia con los hermanos. Y entonces eso te da el poder para poder. ¿Para poder qué? Para poder vivir la vida cristiana. ¿Verdad? ¿Por qué cuando te convertiste, y a eso lo llamamos el primer amor, te era fácil hacer las cosas que ahora te resultan difíciles? Porque te desviaste de la vida en el Espíritu para vivir una vida de apariencia. Y una vida de apariencia resulta muy fatigosa. Amén. No es una vida de descanso. Es como subir una loma con un saco de piedra a cuesta. En cambio, la vida verdadera cristiana es como bajarla, impulsado por la simple fuerza de gravedad, el equivalente de la fuerza de gravedad en el ámbito físico. El equivalente en el ámbito espiritual es lo que dice la Biblia en Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, Antiguo Testamento, externa, escrita en tablas de piedra. ¿Recuerdan el ejemplo de los cerditos? Ustedes se van a fastidiar conmigo del ejemplo de los cerditos, ¿verdad? La ley, dice la Biblia, no perfeccionó nada. El que está bajo la ley está bajo maldición. Entonces, cabe la pregunta, ¿pero la ley es mala? En ninguna manera. Pablo dice, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿cómo lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Porque la ley es santa, es la personalidad impresa en palabras de un Dios que es santo y que te pide a ti que actúes como Él, siendo que tú tienes una naturaleza pecaminosa contraria a lo que Él es. Allí está la maldición. No en que la ley sea mala, es que tú y yo lo somos. Por eso era necesario un nuevo corazón, era necesario nacer de nuevo, era necesario el estar en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, una vez más afirmamos, la vida cristiana y el concepto de negarnos a nosotros mismos para llevar la cruz no debe producir en nosotros la idea de que esto es una vida de constante aflicción y llanto, de falsa piedad, sino una vida de gozo y descanso en el Espíritu. Amén. Hay un pasaje en la Biblia que ilustra esto muy bien. Yo he predicado de eso, el buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano? No puede ser que no sepan. Jesús. Amén. Un doctor de la ley llega donde Jesús y le dice, ¿qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna? Pero la Biblia explica que él no vino con un corazón sincero, vino para probar a Jesús. ¿De qué manera? Bueno, voy a preguntarle acerca de cosas para sorprenderlo diciendo algo contrario a la ley de Moisés. Y así tengo de qué acusarlo ante el Sanedrín. Entonces, su idea no era sincera. Y cuando alguien con un corazón no sincero venía ante Jesús, Jesús le daba un jarabe de lengua y le escondía la verdad. ¿Se acuerdan los discípulos? Señor, ¿por qué hablas en parábolas a ellos y a nosotros? Todas las cosas nos las dice claramente. La respuesta del Señor fue para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. De oído oiréis y no entenderéis, y con los ojos veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cegado sus ojos para no ver con ellos. Amén. En otras palabras, si este hombre venía para probar a Jesús, Jesús le dio la respuesta en una parábola. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Pero Señor, si tú has dicho ya a lo largo de todo tu ministerio que nadie puede ser salvo por el cumplimiento de las obras de la ley, no porque la ley sea mala, es porque nadie puede cumplir con ella. Si hubiera alguien que pudiera hacerlo, ni siquiera necesitaría salvación. ¿Por qué? Porque sería exactamente igual a Jesús, el único capaz de cumplir con la ley. La ley lo que hace es que manifiesta nuestra pecaminosidad. ¿Para qué? Para que entendamos que necesitamos un Salvador. Amén. La ley le dice a los cerditos, no te ensucien. Primer mandamiento, no te ensucien. Y los cerditos que suprimen su deseo de estar en el lodo, lo pueden hacer por un tiempo. Y aunque lo pudieran hacer por toda la vida, el dueño, el amo de la finca sabe que durante todo ese tiempo deseaban ir al chiquero en su corazón. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que esa ley cambie su corazón de tal manera que el cerdito diga, tengo asco del lodo. ¿Quién me busca una tina de baño, un jabón y un perfume? Eso no es natural en los cerditos a menos que su naturaleza sea cambiada. Amén. Pero es una vida de descanso. ¿Qué significa eso? Les dije que esta parábola lo ejemplifica. El Señor le dice a aquel que le preguntó cómo puedo hacer para dar la vida eterna. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el trayecto fue asaltado por ladrones que lo hirieron dejándole medio muerto. Es el cuadro tuyo y mío. El hombre está muerto por la herida del pecado, esperando condenación eterna, pero Dios es bueno y envió a su Hijo Jesucristo para salvarle. Ahora dice, pasó un sacerdote y viéndolo pasó de largo. Yo creo que el sacerdote no era malo. Es que el cuadro era tan patético. Gastaba más tiempo tratando de auxiliarlo que en lugar de dejarlo morir.
El sacerdote pasó de largo. Ahí está la religión humana, cualquiera que sea. No puede salvar al hombre herido de muerte. Estoy hablando de ti y de mí. Pasó un levita y no hizo nada, fue de largo. El levita representa la educación. No es mala, ni tampoco la religión lo es, pero no pueden hacer nada por ese hombre muerto y herido por la herida del pecado. Pero un samaritano que iba de camino, y el Señor en esa parábola deliberadamente utiliza la figura de un samaritano. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran odiados por los judíos, ¿verdad? Eran despreciados. Y él se identifica con el samaritano. ¿Recuerdan lo que la Biblia dice? Desechado y despreciado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, escondido tras esa parábola, ninguno de estos dos pudo hacer nada por ese hombre, ni la religión ni la educación. Pero uno que ustedes desprecian, uno que ustedes rechazan, yo he venido a los míos y los míos no me han recibido. Él fue el único que ayudó. Pero no quiero explicar la parábola porque me gusta tanto que comienzo a explicarla. Es este el detalle que quiero poner de relieve. ¿Qué hizo él? Ese hombre no podía andar. Créeme, tú y yo venimos de un mundo donde hemos sido amañados al pecado, fornicación, pasiones bajas. El pecado está en nuestra naturaleza. Tú y yo no podemos andar la vida cristiana. La vida cristiana es andar a semejanza de Jesús. Pero ¿qué hizo el samaritano? Lo colocó en su cabalgadura. Ahora, un momento. ¿Qué significa eso? Yo te pregunto, si tú estás colocado en la cabalgadura, es decir, la silla de un caballo, ¿te mueves? Claro que sí. Pero pregunto, ¿hay despliegue de energía? ¿Hay desgaste de energía? No, porque te mueves en un poder externo a ti, ¿verdad? Y miren que esto es hasta contradictorio, porque en nuestra lógica humana yo tengo que pararme para comenzar a caminar. Estoy hablando figurativamente, a ver si lo puedo explicar mejor. O sea, ¿qué es pararme? O sea, el ser humano está tan lleno de sí mismo y de autojusticia que cree que puede vivir la vida cristiana cuando la ley demostró que ya no podemos vivir la vida cristiana. Para eso fue dada la ley, para poner en evidencia que no podemos cumplir con ella. Pero yo me creo bueno en mi corazón, así que, Señor, lo hice mal la última vez, pero dame un poco más de tiempo porque yo sé que yo soy bueno en el fondo, para que tú veas que ahora sí lo voy a hacer. Así que en nuestra lógica humana me levanto para andar. O sea, estoy aquí. Vinieron unos hombres delante del Señor y le dijeron, Señor, dinos cuáles son las obras de Dios para que las pongamos en práctica. ¿Han leído ese pasaje? Es el corazón humano. Solamente dime A, B, C, 1, 2, 3 y yo lo hago. ¿Y qué respondió el Señor? Las obras de Dios son que creáis en el que Él ha enviado. Diametralmente opuesto a la lógica humana. Entonces me levanto para andar, pero en el cristianismo te sientas para poder andar. Cuando te levantas lo estropeas todo. Cuando te sientas, ¿y qué significa sentarse? Hombre, ese hombre se sentó en la cabalgadura, en el caballo del buen samaritano. Y sentado ahí, pudo descansar sin derroche de energía, pero sentado andaba. Hay un siervo de Dios, ustedes me han oído hablar de él, se llama Watchman Nee, uno de los grandes hombres de Dios, y él tiene un libro que se llama Sentaos, andad y estad firmes. Ese libro resume la carta a los Efesios. Y la carta a los Efesios comienza revelando teología de alto vuelo. Primero nos llama la atención al hecho de que en Cristo Jesús, dice la Biblia, hemos sido sentados en lugares celestiales. Y uno lee eso, Pablo, ¿qué se fumó? ¿Y eso quién entiende eso? Yo estoy aquí como que estoy sentado en lugares celestiales. Es una forma de decir, ustedes tienen una nueva naturaleza. El centro de poder por el cual ustedes pueden vivir, si lo descubren, no es su voluntad humana, porque ella se cansa. Ella puede en un momento dado llevarlos hasta cierto nivel, pero después de allí ya no puede más. Pero hay un centro de poder que es la vida en el Espíritu. Ustedes primero deben estar en Cristo y descubrir ese poder.
sentados sobre el centro mismo de ese poder. Y para ejemplificarlo, él dice, estamos en el mismo lugar donde está Cristo en lugares celestiales. Pero para verificar si efectivamente vivimos la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo, usted sigue leyendo la carta y cosas tan sencillas como, hijos, obedeced a vuestros padres. Esposos, traten a sus mujeres con cariño y no sean ásperos. Y tú dices, pero ¿cómo Pablo viene de estas cosas tan sublimes, que a veces nos gustan, porque nos gusta la letra menuda, a cosas tan prácticas? Lo que él está diciendo es que aquí es todo lo que significa nuestra posición en Cristo. Pero si verdaderamente estamos allí, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si estamos en el poder del Espíritu Santo, sentados sobre la cabalgadura de Dios, eso se va a poner en evidencia por nuestro andar diario. Porque si estás sentado sobre la cabalgadura y dices que lo estás, pero lo que hay es palo, puño y bofetá en tu interacción con los demás, algo está mal. No estás viviendo la vida cristiana. ¿Verdad? Te estás esforzando en el poder de tu fuerza. Entonces, dice que cuando lo coloca en la cabalgadura, lo lleva al mesón, figura de la iglesia, para que allí sea sustentado. Entonces, el descanso del creyente es vivir en el poder del Espíritu Santo. No existe cristianismo alguno si no hay Espíritu Santo. No se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Me voy, dijo Jesús, y les he dicho que me voy. Y ninguno pregunta dónde voy. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría. Pero si me fuere, os lo enviaré. ¿Verdad? Entonces la vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu Santo. La vida cristiana no se trata de reglas, normas y un código ético externo por el cual tratamos de vivir sujetándonos a él. Se trata de una vivencia externa. Ahora bien, esto suena muy bonito, pero esto es solamente el ideal teológico. La realidad es que nosotros tenemos una nueva vida, pero también tenemos la antigua naturaleza. Así que para hacerlo práctico significa que algo debemos hacer tú y yo para hacer realidad, para poner de manera patente el hecho de que somos nuevas criaturas. Y ahí es donde viene el negarte, pero no negarte pensando que el negarte es en sí mismo un triunfo, que el negarte es un fin en sí mismo. Esta es la diferencia entre la supresión y el vivir de acuerdo a los principios de llevar la cruz y negarte a ti mismo. En otras palabras, cuando el señor Pablo, le está diciendo a los colosenses, estas cosas de no te quites, no te pongas, no hagas, todas estas prescripciones de hombre, realmente tienen cierta reputación de sabiduría a los que viven de acuerdo a esas normas, pero Dios sabe que no pueden nada contra las pasiones del ser humano, porque ellos creen que el hacer estas cosas es un fin en sí mismo. Apláudeme porque mira cómo yo visto, ¿ve? Sobriamente. Apláudeme porque mira cómo yo hablo, ¿ve? Apláudeme porque mira cómo yo como o cómo no como. Que digo que no. Tú estás llamado a negarte a la carne porque tienes el poder del Espíritu Santo y cuando haces una cosa descubres la otra. Cuando te niegas a una, se activa la otra. No como una corriente poderosa que te hace ser santo de aquí para siempre, pero en la medida en que avanzas vas experimentando un poquito más, otro poquito más. No se trata de perfección, se trata de progreso. Amén. No podemos ser perfectos en esta tierra, pero hacia eso nos dirigimos. Amén. Pero no como algo meramente humano buscando un tipo de vivencia que en sí mismo es lo que deseamos. No. Para poner otro ejemplo respecto a esto. Yo lo he puesto ya anteriormente. Porque esto opera de esta manera. Yo soy cristiano, recibí una injusticia. El Señor me dice, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en una mejilla, préstale la otra. Y eso no es literal, aunque pudiera hacerlo en algún momento. Un golpe en la mejilla es una injusticia. Y el Señor te dice, préstale la otra.
En términos humanos no lo podemos hacer. ¿Ok? El que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Oye, por favor, esa ilustración que usan los motivadores de que ir la segunda milla es que trabajas más tiempo del que te dan. Olvídate de eso, eso no fue lo que quiso decir el Señor. ¿Eh? Tú trabajas por una milla más porque quieres promoción y no tiene nada de malo. Pero esto es algo totalmente diferente. Esa vida que el Señor nos manda a vivir, no la podemos vivir sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, yo me enfrento a una injusticia y surge de mí de manera espontánea la antigua naturaleza, el enojo, el deseo de tomar las justicias en mi mano, sea con una palabra agresiva, dicha muy elegante, pero que hiere, es lo que llamamos una bofetada de guante blanco, pero es el hombre viejo agrediendo, o el que es burdo. Ah, no, aquí vamos y nos embolillamos a puñete. Como quiera, es el viejo hombre. Solamente que uno es más fino, es el pecado. Es la carne filete y acá es filtrafa, pero es carne. Amén. Ahora bien, tú no le das rienda suelta a tu ira, pero no piensas que al suprimir tu ira tuviste un gran triunfo, porque no lo has tenido. Dios vio que allí está retenida, pero tú no lo haces como por mérito religioso humano, tú lo haces como un acto de adoración a Dios. En mi carnalidad, en mi humanidad, esto es lo que hay, Señor. Pero yo te amo, yo quiero ser como tú. Y la adoración verdadera es del estilo de vida que vivimos en cada momento. Así que yo no voy a dejar que el pecado haga presa de mí. Pero esto que he hecho no es un gran logro, porque mientras que no di rienda suelta a la ira estaba contenida en mi corazón. Pero lo que yo quiero es experimentar tu amor, de tal manera que la próxima vez que hieran mi mejilla, yo ni siquiera, antes esto a mí me arrebataba, ahora no me hace nada. Y yo no veo al ser humano, veo a Satanás detrás de él. Y digo, esto es todo lo que tú tienes, Satanás. ¿Con esto querías hacerme salirme de mi cristianismo? Este es el mejor golpe que me puedes dar. Pegas como niña. Mi abuelita pega más duro que tú. Entonces, en ese proceso, lo que hacemos es que llegamos al punto donde podemos actuar interiormente y por supuesto también de manera externa conforme a la realidad de la vida que es en Cristo. Y tenemos que esforzarnos en ello. Amén. Ahora bien, oye, se va el tiempo rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. Yo mismo me quité tiempo tratando de abonar a lo que dijo Agner cuando no necesitaba hacerlo. Pero bueno, quiero terminar con algo más para dejarlo para después. En aquel tiempo respondió Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Voy hasta las 45. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Antes de este pasaje, el Señor estaba predicando en ciertas ciudades donde hizo muchos milagros y a pesar de eso la gente no creyó. Y el título en la Biblia dice, los ayes sobre las ciudades impenitentes. Ayes son una expresión de tristeza. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, dijo Jesús. Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, hace tiempo se hubieran convertido. Por tanto, en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo sobre Tiro y Sidón que sobre ti. Ay sobre ti, Capernaum, que levantada eres hasta el cielo y serás abatida hasta el Seol. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, tiempo habría que se habrían convertido. Ahora bien, entonces la palabra de Dios no halló cabida en los corazones de esta gente, pese a que fue acompañada de portentosos milagros. Y en ese contexto es que él dice esto. ¿Qué dice él? En aquel tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que él tuvo la experiencia de predicar a gente que no escuchó su mensaje ni le dio cabida en su corazón. Rechazaron el evangelio. Entonces por eso él dice, en aquel tiempo respondió Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿De quién? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando el Señor utiliza la palabra niños, sí, está hablando literal, se está refiriendo a ellos porque ellos son así, de los tales es el reino de los cielos.
pero lo utiliza como una figura para referirse a aquellos que se hacen como niños. Ustedes han oído que el Señor dijo en una ocasión, si no os hacéis como niños no pueden entrar al reino de los cielos. Ahora voy a poner ese pasaje al lado del pasaje de Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. ¿Cómo te haces niño? Siendo de nuevo. No le dé vuelta. A veces antes yo pensaba, hasta en una ocasión me puse de bobo pensando que ser niño era... No, tú no puedes hacerte como niño. Pero si naces de nuevo, eres como niño. Por eso es que cuando por primera vez viniste a Cristo, había una limpieza de corazón, una espontaneidad, una lozanía. No te era difícil rechazar el pecado, ni te era difícil leer la Biblia. Todo acontecía de manera espontánea. Era un niño experimentando algo nuevo, hasta que poquito a poquito te fuiste deslizando de vivir en el poder del Espíritu para vivir según tu propia voluntad. Entonces, el Señor dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. Es decir, puede haber un hombre altamente inteligente, pero recibir el Evangelio no se trata de inteligencia. ¿De qué se trata? Dígamelo, para que yo diga, no he trabajado en vano. Sí, sí, pero la gracia actúa ¿cómo? ¿Ah? ¿Qué? También está bien, pero aún no damos el blanco. O sea, la fe, la gracia actúa haciendo algo en ti y en mí. Y eso produce en ti fe, pero falta el intermedio. La gracia mueve a Dios, Dios, favor inmerecido. Dios quiere hacer algo, eso es gracia. Y lo quiere hacer sobre gente que no lo merece, que son pecadores que han infringido su ley. Y cuando lo hace, Él logra producir fe en el corazón. Pero está el intermedio. ¿Qué es lo que hace que las personas tengan fe? Mírenlo, mira, se lo voy a leer. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto a los cuales Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ahí está. Y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, aquí está la clave. Y la revelaste a los niños. La revelaste, revelación. El cristianismo es una revelación general. Primero, Dios se ha revelado al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Lo hace a través de un libro que se llama la Biblia. Pero aún esas cosas no inciden para cambiar al ser humano a menos que tenga una experiencia personal. Como dice Pablo, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No se trata tanto de lo que dijiste, se trata de que lo que dijiste no provino de ninguna fuente humana, es algo interno, tú sabes, que conoces a Dios. Entonces lo que él está diciendo es la razón por la que estos no creyeron y sin embargo gente más sencilla, gente con menos estudio, y no es que sea una norma, no. Es algo que ocurre para todos, pero mayormente, miren lo que dice 1 Corintios 1:26. Y esto lo explica mejor. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Consideren, hermanos, su llamamiento. Pablo les está diciendo, iglesia de Corintios, miren su llamamiento. Compárense con esos eruditos de Grecia y de Atenas. Y luego consideren cómo ustedes fueron llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni muchos ricos, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, y escogió lo que no es para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es que los sabios no se conviertan, porque Pablo era un genio, un rey de la época. Lo que está diciendo es que unos y otros no vienen a Jesús por su inteligencia, porque Dios está vetado para el ser humano. El ser humano en su forma natural no puede entrar en contacto con Dios. Necesita que Dios se revele al hombre. Amén. Dios no puede ser conocido por la gestión humana, por la iniciativa humana, pero Dios quiere revelarse. A menos que Dios se revele, tú y yo no lo conocemos. Y el cristianismo no es más que la revelación de Jesucristo de manera personal al corazón de alguien que oye el evangelio y cree. Y en la medida en que va abordando más y más,
más luz y más luz viene a su corazón y a su entendimiento. Amén. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos clamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Había un grupo de jovencitos clamando a Dios, a Jesús y diciéndole, Hosana al hijo de David. Y eso era algo que solamente se le podía endilgar al Mesías. Por supuesto, él era el Mesías, pero los fariseos negaban eso. Así que se escandalizan. ¿Cómo dejas que estos muchachos te digan a ti, Hosana al hijo de David, como si tú fueras el Mesías? La respuesta del Señor es, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y está citando el Salmo 8.2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Para no explicar mucho, voy sencillo al grano, como dermatólogos. Lo que él está otra vez utilizando a los niños como un ejemplo de los niños espirituales. Él dice, ustedes son de la casta sacerdotal, que a la vez tienen un nivel intelectual superior al pueblo. Pero de los que son como niños, que no tienen el nivel de intelectualidad como ustedes, a esos el Señor determinó que se iba a revelar alumbrando el corazón de personas sencillos que tal vez no pueden articular en palabras las cosas que han experimentado, a lo mejor gaguean, tartamudean, pero saben que tienen una experiencia con Dios y esa experiencia se hace evidente por el tipo de vida que comienzan a vivir. De ellos, en ellos perfeccioné. Ellos son una alabanza a Dios. En otras palabras, ellos están dando cuenta del Dios que hace maravillas transformando al hombre en una nueva criatura. Entonces, revelación. Comenzamos, eso por ahí comienza la vida cristiana. Y luego dice, el Señor después que dijo, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste al niño. Luego dice, sí, Padre, porque así te agradó. Yo subrayé, así te agradó. Esto habla de la soberanía de Dios. Y muchos se enojan contra la soberanía de Dios. Dios es soberano incluso en la salvación. Voy a terminar con esto y continúo la otra semana. Pero esto es algo que debemos entender. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué estos no recibieron? Y sin embargo, Señor, yo te alabo porque tú eres el Dios soberano y a ti te plació esconder estas cosas de muchos sabios y entendidos, pero sin embargo a gente sencilla, parecido a niños inocentes e incautos, a estos te agradó alumbrar el corazón de ellos para que te conocieran. Y luego él dice, porque te agradó, punto. ¿Qué significa esto? Efesios 1:9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Ok? Aquí está Jairi. Te dio a conocer el misterio de su voluntad, el evangelio que te hace salvo. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Según qué? Según los méritos de Jairi, según la buena intención. La versión clásica dice según su beneplácito. Es decir, que él actúa de acuerdo a su beneplácito, a lo que él hace soberanamente. No temáis, manada pequeña, no temáis, ¿ok? Si están pensando que depende de sus méritos, no. No es que las obras no cuenten, pero yo quiero ponderar porque estamos estudiando la carta a los Gálatas, la fe sencilla. Amén. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿De qué depende que alcances el reino? A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? ¿Según qué? Según los méritos, según el puro afecto de su voluntad. Algunos ante esta verdad dicen que es injusto, otros dicen, te alabo, Padre. Gracias, Señor, que yo soy uno. Amén. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere.
Y yo tengo un compromiso. Y yo le resucitaré en el día postrero. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, entre otras muchas mujeres. Pero, diga conmigo, pero, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra de Pablo. Había otras que dormían, otras que bostezaban, otras que ni siquiera oían lo que estaba diciendo, estaban pensando en la telenovela, otras que incluso estaban molestas, pero Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera. Ahora, no estoy diciendo que de esas otras que no tuvieron salvación en ese momento no lo tendrían en otro momento, pero ahí le tocó a Lidia. Amén. Porque no te hagas el inocente, tú y yo despotricamos de esto muchas veces, nos reímos, nos burlamos, rechazamos, pero un día, de hecho dice la palabra de Dios, y abono más a la idea de que el Dios soberano revela a su Hijo en el corazón de nosotros los pecadores. Es que Pablo dice, así como Dios hizo, está citando Génesis 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Y Pablo, utilizando eso, dice, porque así como Dios hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha hecho que en vuestros corazones resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 18, Dios, porque yo estoy contigo, le dice el Señor a Pablo, que había tenido una mala experiencia de evangelismo donde no había ganado un alma en esa ciudad. Más bien, habían arremetido contra él y lo apedrearon. Pero el Señor se le aparece y le dice, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Pero miren lo que dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Supuestamente gente que no se había convertido, pero gente que se iba a convertir. Amén. Yo voy a dejarlo hasta ahí. 46, ya me pasé un minuto. Bien, repasando, porque no he terminado esto, ni he llegado a la parte más importante. Pero repasando lo que hemos visto. La vida cristiana no debe ser una vida en la que demos la impresión de que estamos llevando unas cadenas muy gruesas que nos afligen. No es una vida de supresión en la carne, en el poder de nuestra voluntad. No debe producir la actitud de los fariseos que mientras se imponían muchas cosas, muchas acciones ascéticas, eran duros con los pecadores. No, es una vida de descanso en el espíritu. Es montarse en la cabalgadura del samaritano mientras estoy herido y no puedo andar ni un solo paso. Y sin embargo, montado en esa cabalgadura, no ando un paso, ando miles. Me muevo, pero a la vez descanso. Vivo la vida cristiana y no hay derroche grande de energía, porque hago lo que me place hacer. No me tienen que obligar a hacer lo que me place hacer, ni me tienen que prohibir lo que no me gusta hacer. Lo hago de manera espontánea. Y en ese tipo de vida hay descanso. Y por eso Él nos va a decir lo que no hemos explicado hasta ahora. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No te voy a poner carga como cualquier religión ascética, como la de los fariseos. Lo que te voy a hacer libre para que vivir el cristianismo sea para ti una chulada. ¿De dónde sale esa palabra? Yo no sé de dónde me sale esa palabra. Para que sea algo rico y sabroso, guardando la distancia entre lo ideal de la teología y la experiencia, no de manera perfecta. Pero entiende que hay partes en tu vida donde puedes trabajar, que puedes decir, hey, ¿sabes qué? Mientras que por acá la carne me está haciendo triza, aquí yo sé que he logrado un tipo de vivencia donde esto no es un esfuerzo, ni es un grillete que me han puesto para esclavizarme. Esto es algo que nace de mí de manera espontánea. Y decirle no al pecado y decirle sí a la voluntad de Dios es algo rico y sabroso. Antes era supresión, pero ahora es descanso y gozo en el Espíritu de Dios. Amén.
Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que nos ayudes a vivir de esa manera, Señor. Oh Padre Santo, a ti te plació revelar, Señor, a tu Hijo Jesucristo, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús, y podemos decir como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, y eso de poder significa que tú transformas nuestra naturaleza y nos cambias nuestros afectos, de manera que amamos tu voluntad y odiamos el pecado, Señor. No de manera perfecta, pero sí de manera progresiva, en la medida en que buscamos las fuentes de vida que nos transforman. Gracias, Señor, todos decimos amén y amén.